no se canse de decirle gracias, Señor. Amén. Amén. Ubique su Biblia. Esta mañana estamos gozosos de poder estar con ustedes y poder estar en esta transmisión también para todos los que se conectan a nuestra cuenta en el Facebook, @IGEABarinas. Le invito a que busquen su Biblia, el libro de Job, capítulo 14. Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Yo lo voy a leer, usted me sigue en una lectura silenciosa desde allí donde está. Y yo quiero hoy hacer este mensaje que se titula Me duele y sufro. Así se titula, Me duele y sufro. Vamos a hablar acerca del sufrimiento, del dolor, y desde el principio. Yo no voy a hacer una apología del sufrimiento ni del dolor. Es decir, yo no voy a defender el hecho de que tenemos que sufrir, que mientras más espirituales sean, más dolor o más sufrimiento tenemos que pasar. No, yo no voy a predicar haciéndole apología al dolor y al sufrimiento. Pero hay una realidad de todos los seres humanos, y el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, no estamos exentos de esa realidad. Vamos a incursionar en lo que se refiere al tema del dolor y del sufrimiento, no para preguntarle al Señor por qué. En otras oportunidades hemos hablado de que lo interesante de esto no es saber el por qué, sino el para qué. Eso es lo importante. Por eso vamos a estar allí en Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Usted lo lee allí en la Biblia que usted tiene, la versión que usted tenga. Dice así la palabra del Señor: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. El libro de Job está escrito en forma de prosas. Es uno de los 5 libros poéticos de la Biblia. ¿Por qué es uno de los libros poéticos? Porque junto con Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares conforman la colección de libros que fueron escritos en forma de poesía. El sufrimiento de Job fue escrito en forma de poesía, de poema. Aunque no, la narrativa gramatical no hace el ajuste de la combinación en las estrofas, es un poema, el libro de Job. Como tal, su interpretación normalmente no es literal, porque el poema tiende a ser, en algunos casos, figurativo. Es elemental para el que lee y el que sabe leer, entender lo que a través de la poesía, lo que a través del poema se quiere decir, muchas veces bajo el simbolismo de algunos elementos gramaticales, ¿verdad? Que son propios en nuestro caso, de nuestro castellano. Así está escrito el libro de Job. Job está argumentando acerca, nosotros conocemos a Job, no lo conocimos de vista, pero como que si lo hubiésemos conocido, ¿verdad? Es una historia apasionante. Comienza el Señor en el cielo haciendo alusión a la santidad y a lo justo que era su hijo Job. Pero después de eso, Job cae en lo que conocemos como esa tribulación, esa angustia, esa zozobra, ese dolor, esa enfermedad. No fue solamente el dolor del sufrimiento de su cuerpo, sino el dolor que trajo el hecho de haber perdido a su familia, con excepción de su esposa. Pero sus hijos todos murieron. Entonces había un dolor no solo en el cuerpo, sino también en su alma. Y Job se preguntaba siempre, desde el capítulo 2, 3 hasta el final, Job se preguntaba, ¿por qué si yo soy un hombre bueno? Y le he dicho que durante ese tiempo en que Job estuvo así, sus amigos estuvieron allí.
Y pasaron algunos días y esos amigos le acompañaban en silencio porque, hermanos, frente a una persona que está enferma como lo estaba Job, ¿qué palabras se podían traer? Pero llegó el tiempo en que el altercado que Job quería tener con Dios llevó a sus amigos a replicarle algo. Y allí se comienza esa poesía de dime y te diré entre los amigos de Job y Job, hasta que Dios se incorpora él mismo a la conversación y también trata con Job. En esa diatriba de conocer el porqué, de conocer la razón por la cual yo estoy pasando por ahí, Job hace una reflexión acerca de la vida, acerca del ser humano, que ha sido desde Adán, que salió del huerto del Edén, que pecó, hasta hoy con nosotros que estamos vivos. Y Job describe la fragilidad de nuestro cuerpo. Somos frágiles. Job describe que no solamente nuestro cuerpo es frágil, sino que nuestro cuerpo es breve. En comparación con el tiempo, nuestro cuerpo es breve. Se hace limitado el vivir biológicamente hablando, porque 80, 60, en algunos casos hasta menos años dura una persona. Job hace también alusión a que la vida está llena, esa brevedad de la vida, esa fragilidad de la vida. Fíjense, hermano, cada cosa va teniendo un saco encima. No solamente la vida es frágil, no solamente la vida es corta. Ahora Job dice, esa vida frágil y corta, esa vida está llena de dificultades. ¡Wow! Y siguen las malas noticias. No solamente somos frágiles, no solamente es corta, la vida está llena de dificultades. Y explica, brotamos como la flor, en un día amanece y la flor va abriendo todo su esplendor, pero así como la flor, en algún momento al transcurrir el tiempo, se marchita, cae y perece. Y cierra este texto Job diciendo, somos como una sombra pasajera. La sombra va a durar lo que dure la luz del sol. Y en la medida en que el sol se va inclinando por su movimiento natural, la sombra va desapareciendo. Esa es una realidad a la cual todos nos exponemos, pero que no todos queremos saber de ella. Hasta quizás que estemos hastiados de nuestra vida, porque ya somos muy viejos o porque estamos padeciendo una enfermedad y quizás le rogamos al Señor que nos lleve. Mientras tanto nos aferramos a la vida y aun cuando sabemos que tenemos una fecha de caducidad, siempre la muerte y aún más la enfermedad nos toma de sorpresa, nos angustia, nos atribula y hasta nos da temor. Pero no hay algo más natural en el ser humano que el dolor y el sufrimiento. Es algo en lo cual tú y yo debemos saber vivir. Y me acuerdo en este momento de las palabras del Señor a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan capítulo 16. En el mundo tendréis aflicción. Hay una realidad para todas las personas y nosotros, como lo dije al principio, como hijos de Dios, no escapamos a esa realidad. En el mundo tendréis aflicción. Nuestra vida está llena de aflicciones, nuestra vida está llena de tribulaciones, algunas más cortas que otras, algunas más dolorosas que otras, algunas más intensas que otras, pero todos estamos propensos al dolor y al sufrimiento. Job estaba pasando por esa agonía y reflexionaba acerca de la brevedad de la vida. Un hombre enfermo, un hombre que se preguntaba, ¿por qué yo, Señor, si yo no he hecho nada malo? Reflexiona acerca de la naturaleza biológica del ser humano. Tenemos, así como tuvimos una fecha en el nacimiento,
tenemos una fecha de caducidad o de expiración. Y en el mejor de los casos, mientras más cerca de la fecha de expiración estemos, más será el sufrimiento, por lo menos, de nuestro cuerpo. Eso es una ley, eso va junto. Vemos el dolor como algo ajeno a mí. Vemos el dolor a veces como hasta algo que se origina en el pecado solamente. Y me pregunto, ¿por qué, Señor? Así como Job, si yo soy bueno, ¿por qué me tiene que doler tanto? La gente se lo pregunta si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los niños que tienen cáncer, que tienen SIDA, que se murieron en una autopista? ¿O por qué ese hombre o esa mujer? ¿Por qué? Pero el dolor, hermanos, es una experiencia para ti y para mí, tanto sensorial como emocional. Y hablo de lo sensorial porque a través de los sentidos es que podemos percibir el dolor de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, como lo explica Salomón en Eclesiastés, en algunos capítulos. Pero en el capítulo 12 explica cómo nuestro cuerpo va envejeciendo. El capítulo 12 es un ejemplo de la anatomía del cuerpo, cómo va envejeciendo, se van cayendo los dientes, nos vamos encorvando, el cabello se va poniendo blanco. ¿Sí? Todo Eclesiastés 12 usted lo lee y todo es en función del envejecimiento y lo que produce ese envejecimiento. No poder agarrar las cosas como antes las agarrábamos, ahora se me caen, eso da frustración. La frustración tiene que ver con las emociones. Entonces por eso les decía que el dolor tiene que ver con lo sensorial, con nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con lo almático, es decir, con nuestras emociones. Se lesiona el cuerpo y muchas veces se lesiona el alma también. Me pueden herir el alma sin tener el cuerpo herido. Una ruptura familiar, matrimonial. Puede herir mi alma sin herir mi cuerpo. Y eso produce dolor, angustia, agonía, desesperación. Una noticia que estoy esperando. La mujer que cree que está embarazada y no puede estar embarazada porque no está casada y le da miedo y se angustia y espera con ansia, en agonía, una noticia hasta que llega el resultado de la prueba de embarazo. Un hombre, una mujer, un joven que tras unos exámenes está esperando si el tumor es benigno o maligno. Hay una agonía en el cuerpo, en el alma, esperando una noticia. Y yo quiero compartir dos elementos importantes, uno acerca del cuerpo y el otro acerca del alma, ambos relacionados con el dolor y el sufrimiento. Me duele y sufro. Eso es algo que es común denominador a todos. Me duele y sufro. Pero quiero traer a nuestra memoria por encima de todo, porque le dije que no vengo a hacer apología del dolor y el sufrimiento. Vengo a traer un pensamiento del salmista, que hay una realidad doble, cuando en el versículo 2 del Salmo dice, del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahí hay una realidad que implica dos cosas. La primera es que hay la seguridad de que en algún momento transitaré por el valle de la sombra y de la muerte. Pero la segunda es que Dios es el que me da el valor para transitarlo, por lo tanto, no temeré. Diga conmigo, no temeré. Y hay una razón, hay un por qué no puedo temer. La razón viene de Dios directamente a mi vida
cuando en el Salmo, la última parte que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Tú quién? Porque tú estarás conmigo. Y ahí continúa el salmista diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Se da cuenta? Todo en medio de andar en el valle de la sombra y de la muerte. No es la típica victoria que nosotros queremos tener, tal como la tuvo Job. Qué maravillosa historia que, aunque transitamos a lo largo de algunos capítulos leyendo y experimentando en cierta manera el sufrimiento de Job, podemos ver que finalmente le es restituido su salud y todo lo que le fue quitado, sus bienes y hasta sus hijos. Pero, ¿y si no es finalmente el llegadero de nuestra vida es perder la cabeza como Juan el Bautista? ¿Qué de nosotros? ¿No daremos gracias a Dios? ¿No era eso parte de la voluntad de Dios? Así que cuando hablamos del dolor y del sufrimiento debemos ubicarnos por un lado, vemos nuestro cuerpo. Un cuerpo que fácilmente se marchita, un cuerpo que es tan frágil que cualquier cosa lo puede dañar. El ser humano, a través del desarrollo de la tecnología, de la medicina, experimentó en su momento la lucha por enfermedades que quizás hoy la penicilina puede corregir, puede sanar. Pero siempre nos encontraremos con virus y bacterias nuevas que la penicilina no puede ayudar. Vimos el caso del COVID, cuando a través de este virus no se halló medicina para el cuerpo en su momento y muchas personas murieron. Siempre estaremos expuestos a la fragilidad de nuestro cuerpo y podemos enfermar con mucha facilidad. Y normalmente la enfermedad trae miedo a nuestra vida, miedo a nuestro corazón, dolor a nuestra alma. El dolor que experimenta nuestro cuerpo tiene algunos lados que nosotros vamos a muy someramente. Usted en su casa puede profundizar de eso con más calma, con mayor profundidad, pero yo le voy a nombrar algunos aspectos que producen en nosotros dolor en el cuerpo, enfermedades. Esto no es para todo el mundo, ni es para que argumentemos contra Dios. Solamente es para que sepamos que delante de las múltiples opciones no nos interesa tanto saber el por qué, pero debemos recordar algunas cosas que hemos hecho y ahí está la consecuencia de una mala alimentación, la consecuencia del sedentarismo, la consecuencia de lo que yo hice en el pasado. Ahora mi cuerpo, después de 40, 50, 60 años, lo está pagando. En el Salmo 107, versículo 17, el salmista está escribiendo una alabanza al Señor. Y en el 17, la versión Dios habla hoy, dice, enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Haciendo referencia al pueblo de Dios, el Señor exclama en ellos y le dice que estaban enfermos, pero había una consecuencia de esa enfermedad, por esa enfermedad, perdón. Estaban enfermos como consecuencia de su pecado, porque se apartaron. Dice el versículo 11 del 107, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de él y aborrecieron el consejo de Dios,
por eso humilló sus corazones con duros trabajos, tropezaron y no hubo quien ayudara. Y a pesar de que en el versículo 13 dice, en su angustia invocaron a Jehová y los libró de su tribulación, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y desligó sus ataduras. El 17 vuelve a recalcar, porque andaban afligidos por sus propias rebeliones. La rebelión trae enfermedad al cuerpo. Todo aquel que se rebela contra Dios puede tener como consecuencia de ese pecado de rebelión enfermedad en su cuerpo. Lo que pasa es que en ese momento yo quiero vivir en mi presente y se me olvida cómo fue mi pasado. Se me olvida que cometí errores, fui rebelde. Se me olvida que alguna vez maldije lo que no tenía que maldecir. Se me olvida cómo traté a mi cuerpo durante mi juventud, llena de licor, llena de los sinsabores de la vida, los placeres que son tan atractivos, pero tan dañinos. La enfermedad, cuando llega a mi cuerpo, puede ser que en algún momento sea como consecuencia de mi propio pecado. Y es algo de la cual, hermano, Dios nos puede librar, por supuesto, pero es algo que viene natural, que solo la voluntad de Dios nos puede corregir o evitar llegar a ese momento. Pero una persona que ha sido promiscua toda su vida, que ha mantenido relaciones sexuales con uno y con otro hombre o con uno y con otra mujer, sin protección alguna, está expuesta a que algunos años después tenga una enfermedad de transmisión sexual, un SIDA. Y cuando finalmente se diagnostica así, pregunto, ¿por qué, Señor? Sin recordarme que no tuve una pareja estable, no me casé, quería vivir el libertinaje sexual de esta sociedad y allí está la consecuencia de ese pecado. El don que le gusta el aguardiente y finalmente cuando decide dejar las cosas, ¿verdad?, con el aguardiente, le diagnostican cirrosis hepática. Y pregunta, ¿por qué si yo soy bueno? Yo estaba ya en licorería tomando, pero yo no me metía con nadie. Yo soy bueno. Y es consecuencia del pecado. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 11, versículo 28 al 30. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman parte del cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles. Cuando tomamos de la cena del Señor indignamente, pero yo voy más allá, cuando siendo creyentes y trato el sacrificio del Señor de manera indigna, entonces viene enfermedad como consecuencia de mi pecado. Y el apóstol Pablo dice, por eso hay muchos entre ustedes enfermos y débiles. No se trata solamente de beber y comer la cena del Señor indignamente, literal, aquí. Se trata de conocer, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, habiendo conocido. Cuando conozco al Señor y conozco su palabra y me aparto porque los placeres de este mundo me llaman más la atención, hay una consecuencia a esa desobediencia. Y posiblemente esa consecuencia afecte el cuerpo. El apóstol dice, por eso hay muchos que están enfermos y débiles. Repito lo que dije al principio, no estoy haciendo apología del dolor y el sufrimiento. Pero debemos hablar de una realidad y es que todos nosotros en algún momento pasamos por el dolor de nuestro cuerpo, por el sufrimiento en nuestro cuerpo. Es posible que mi vida haya estado alejada de algunas cosas que traigan para mí enfermedades. Entonces nos ubicamos en Juan 9,
1 al 3, y explica la segunda forma. El dolor a mi cuerpo puede venir como consecuencia del pecado, pero también el dolor a mi cuerpo puede venir para demostrar la gloria de Dios. Es decir, no guarda relación con el pecado, así que no me pregunto qué hice. Simplemente el Señor le demuestra a sus discípulos en esta historia del capítulo 9. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Siempre estamos buscando la manera de saber el por qué. Es nuestra naturaleza. Nos hemos transitado desde Job, 1500 años, hasta Jesús aproximadamente. Y allí pregunta lo mismo los discípulos: este hombre nació así, enfermo, ¿por qué? ¿Porque sus padres pecaron o porque él pecó? Qué maravillosa la respuesta del Señor cuando les dice: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Muchas veces tu enfermedad y tu sufrimiento estarán allí para demostrar la gloria de Dios, el poder de Dios. Y no pasará hasta que dejes de refugiarte en el doctor y en la medicina. No pasará, porque tiene que llegar el momento en que cuando ya hayas gastado todo en médicos, como la mujer del flujo de sangre, ya gasté todo, 12 años buscando y buscando. Necesitaba despojarme de eso y tocar tu manto y ser sana. Después de 12 años de sufrimiento. Para los doctores que me están viendo, no estoy diciendo que no hay que ir al doctor. Y llamo a los caballeros que somos más duros, ¿verdad? Somos más insensibles en ese caso de ir al médico y hacernos un chequeo. Hay que hacerse el chequeo para la próstata, ¿verdad? Hay que ir al odontólogo, hay que ir al urólogo, hay que ir al médico. Pero cuando mi determinación está puesta en que el doctor y la medicina que él pueda darme es la que me va a sanar, la gloria de Dios no se hará presente aún. Porque no sé de dónde viene mi sanidad. Quiero que mi sanidad se vea, pero se vea, manifiesta en la inyección, en el doctor, en lo que pueda palpar y ver mis ojos. Pero el Señor le dice a sus discípulos: no es por el pecado de él ni por el de sus padres, es más bien para que la gloria de Dios se manifieste. Hay una tercera forma de ver el dolor en el cuerpo y el sufrimiento en el cuerpo. Vaya a su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, de 7 al 9. Muchas veces la experiencia de dolor y sufrimiento yo la tengo para que el Señor me haga crecer y madurar. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, montado en un animal, iba con cartas, con credenciales para arrestar a los que eran del camino, los primeros cristianos que predicaban a Jesús. Él llevaba una intención, un propósito de arrestarlos porque iba en contra de la religión, en contra de lo que él había aprendido. No era Jesús el Mesías.
Así que esos cristianos merecían estar presos. Él iba en su transporte a buscar, quién sabe cuántos hermanos se llevaría en ese momento. En ese instante, usted recuerda en el libro de los Hechos la historia cómo Saulo de Tarso cae del animal y sus ojos son cegados. Se cree, los teólogos creen que parte de esa ceguera continuó molestando y es consecuencia ese aguijón que nos habla en este libro, en esta carta a los Corintios. Lo que sí sabemos es que el aguijón no era en el carácter, era en el cuerpo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. La palabra carne allí se traduce del cuerpo, el dolor en el cuerpo. No era una debilidad de carácter. Algunas veces queremos utilizar este texto para decir, no, yo soy débil de carácter, eso es un aguijón que tengo y como Pablo vivió con su aguijón, yo también vivo como aguijón. No, Señor. He aquí, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Así que el carácter debe ser nuevo conforme a lo que Dios quiere. El cuerpo es probable que también el Señor lo sane. Yo no estoy diciendo que no. Estoy presentando las posibilidades que a raíz de las Escrituras podemos ver sobre cómo, de qué manera viene la enfermedad, el dolor, el sufrimiento en nuestro cuerpo y nuestra alma. Y en este caso nos enseña el apóstol que ese dolor en el cuerpo era para hacerlo madurar y centrarlo en Cristo. Si yo no tengo nada en mi cuerpo, la elocuencia al predicar puede hacer envanecer mi corazón y decir, yo soy un buen predicador porque hablo fluido, he estudiado mucho y mi léxico le llega a la gente. Y eso minimiza la acción del Espíritu Santo en los corazones de las personas. No está hablando el Señor por su palabra, estoy hablando yo humanamente. Así que siempre tendremos un aguijón de una forma o de otra que nos mantenga centrados en Cristo, que nos haga aterrizar, que nos haga ver y hablar que la gloria es para Dios. Que el mensaje que a través de mí se está dando no es para usted, es para mí. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Este tipo de mensajes, les confieso, ya yo se lo había adelantado unos domingos atrás. Este tipo de mensajes a mí me da miedo. Cuando me operaron, yo le dije a usted, yo tenía en mi mente, en mi amplio conocimiento de la medicina, yo tenía en mi mente el número de días que iba a durar de reposo, cómo iba a ser mi reposo, todas esas cosas yo las tenía fríamente calculadas. Me operaron un martes, el jueves de esa semana, en una madrugada, en una noche, el Señor me inquieta y me da este mensaje. Me duele y sufro. Y fui a Job, estaba leyendo allí a Job y me llama la atención en este capítulo 14. ¡Wow! Y el día viernes le dije a mi esposa, amor, tengo miedo, de verdad. El Señor me acaba de hablar del dolor y el sufrimiento. Creo que algo viene para mí, porque ya lo había experimentado en el año 2020, 21. El Señor me da también una palabra que la prediqué aquí en enero. Apareció el COVID, no mentira, lo di en febrero. Ya había el COVID, ya estábamos en esa semana de cuarentena y semana para afuera. En la semana de cuarentena el virus se escondía y nosotros, el virus salía y nosotros teníamos que estar escondidos. Y en la semana de libre el virus se escondía y nosotros podíamos salir. Así era la cosa más o menos. Estábamos en esa semana. Llegado mayo, mi papá muere, toda mi familia se contagia. Y en junio yo caí enfermo de gravedad.
y ya había predicado una palabra que tenía que ver con la fe. ¿Ah? La prueba de vuestra fe. Lleva por título ese mensaje. Está grabado, por cierto, ahí en el Facebook. La prueba de vuestra fe. Y así, el Señor me ha dado mensajes que primero yo los vivo, hermano. Primero yo los vivo. Yo paso por allí tanto como cualquier otro hermano. Ahí vino en mi operación lo que la mayoría de ustedes saben, se abrió la mitad de la herida, el reposo tuvo que ser más. Bueno, todo eso desencadenó después que el Señor me diera. Y yo le decía a mi esposa, ay, escribir este mensaje y todavía no sé lo que viene, para mí es difícil. Y ella decía, pero escríbelo, escríbelo, no vas a saber cómo te consuela el Señor si no sabes lo que te está diciendo en la palabra. Y lo escribí el sábado de esa semana. El lunes, el domingo se me fue el primer punto. Y el lunes se abrió la mitad de la herida de nuevo. Y bueno, sigo y sigo. Los aguijones que llevamos en nuestro cuerpo muchas veces nos mantienen centrados en el Señor. 3 veces he rogado, dice el apóstol. 3 veces le dije al Señor, quítalo de mí, y no lo quitó de mí. No se trata de tener poca fe. Se trata del propósito de Dios. Es para mantenerme centrado. Es para mantenerme más conectado con Él. Es para mantenerme más apegado a Él, a su voluntad y a su poder. ¿No se ha dado cuenta usted que mientras más atribulados estamos, más nos acercamos al Señor? Yo le voy a decir algo que tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la tribulación, tiene que ver con lo actual de nosotros, aquí en Venezuela, esta semana. ¿No se ha dado cuenta usted que a partir de toda esta agonía que vivió Venezuela en esta semana, más personas que no son creyentes, no son cristianas, se han abocado a orar, se han abocado a transmitir la necesidad de Dios, de la vigilia? ¿Quién cree usted que sale glorificado en medio de esta situación? No es el hombre, hermano. No es por mi fuerza. Si todo hubiese salido como yo hubiese querido, no se manifiesta esto. Así que prefiero que se viva esto para la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Porque es allí que nos pegamos más al Señor. Yo no estoy diciendo, hermano, nada de que va a durar o no va a durar. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que vivimos y lo que hemos visto. Me hace recordar que el apóstol Pablo escribe a los filipenses y le dice, algunos andan predicando de Cristo por contienda y otros predicamos a Cristo por amor, dice él. Y uno le parecerá que los que predican a Cristo por contienda lo hacen de manera falsa, pues. Pero el apóstol dice, sea por una cosa o sea por otra, se está predicando el nombre del Señor. Aquí lo mismo. Sea una cosa o sea otra, se está acudiendo en oración, en vigilia y en ayuno al Señor. Por una cosa o por otra. ¿De quién es la gloria? Para que Dios permanezca en el centro muchas veces tengo que estar en la agonía que vivió Pedro cuando hundiéndose en el mar, después de haber dado algunos pasos, cuando le dice al Señor, manda que yo camine sobre las aguas, y da unos pasos, la realidad lo convence de que la física era imposible de violarla y comienza a hundirse. Así que le dice al Señor, sálvame, maestro, que perezco, sálvame. No solamente me estoy hundiendo, es que la duda me carcome por dentro y no puedo creer. Muchas veces el dolor y el sufrimiento están en nuestras vidas para que aprendamos a centrar a Cristo en nuestra vida, a tenerlo presente en todo momento. Porque déjeme decirle otra cosa.
que el Señor esta semana ha trabajado en mí y debemos ser conscientes de que el sufrimiento y el dolor están allí, pero que el Señor no nos abandona. Que aún en medio del dolor y el sufrimiento Él está allí y me hace recordar las oraciones que hacemos. Usted me perdona porque a veces le digo, no haga esta oración así, pero se la estoy diciendo no porque yo quiera o no quiera que lo haga personalmente, porque la palabra así lo dice. Desde hace unos domingos le dije, hermanos, vamos a eliminar esa oración que decimos, muy buena, no es mala, o sea, ella aparenta, ¿verdad?, cierto grado de espiritualidad, de rendición. Señor, toma el control. Y es así como poderosa. Pero si yo le estoy diciendo al Señor, toma el control, por otro lado estoy diciendo que no lo tenía o que lo perdió. Bajo esa misma premisa, yo quiero que usted escuche en lo siguiente, que es lo mismo y tiene que ver con la oración. Yo estoy orando para que este día tal, este viernes que viene, este sábado, este domingo tal, necesito algo, Señor. Necesito dinero, necesito comida, necesito un viaje, ¿verdad? Necesito algo. Estoy orando, Señor. Estoy orando. Necesito salud. Voy a ir al médico, ¿verdad? Me van a dar los resultados. Estoy orando por algo. Estoy pidiendo la voluntad de Dios. Estoy pidiendo el favor de Dios para mi oración. Y llegó el día y no salió como yo quería. Como fue el domingo para muchos de pronto. No salió como yo quería. Entonces mi mente tiene que buscar la manera de protegerse de la duda. Mi mente tiene que buscar la manera de protegerse de la incredulidad. Y empiezo a decir, no, tranquilo que Dios obrará. Y echo para adelante, perdóname la expresión, ¿no? Echo para adelante, pospongo el obrar de Dios, porque el obrará es un verbo que está en futuro. Quiere decir que la oración que yo hice para hoy no se cumplió, Dios no obró. ¿Usted cree eso? ¿Dios no obró? ¿O sí obró, pero no obró conforme a lo que yo estaba orando? ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de fe? ¿Quién sabe? ¿Debo centrar a Cristo en mi corazón? Tal vez, pero no obró. ¿Cómo es mi orar? Tranquilo, Dios obrará. No, hermano. Dios seguirá obrando, porque mientras pasa lo que tenga que pasar, su gloria se manifiesta. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que hace las cosas en su mover, en su tiempo, a su favor. Entonces Dios no obrará, Él está obrando. Hay un coro, ¿verdad?, que habla de que estás obrando, Señor. ¿Ah? Aunque yo no lo pueda ver, estás obrando, dice el coro. En 2 Corintios 4:17 dice el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Entonces, en medio de la tribulación, la gloria de Dios produce en mí la fuerza para seguir aguantando. No es lo ideal, pero se lo dije al principio. Lo ideal es que yo vea, en mi caso, finalmente, como Job, liberado, repuesto, sanado, multiplicado en salud y bienes. Así quisiera yo. Pero si la opción es terminar como Juan, decapitado por causa del Señor, ¿qué voy a decir? El apóstol Pablo apeló al César sabiendo lo que le venía. Y él dice, voy a ir a predicarle al César. Mi asunto lo apelo al César. Si se acuerda, ¿verdad? Ya en Hechos. En el transitar, el apóstol Pablo dice, me revela el Espíritu que a donde voy me esperan prisiones. Desistió, agarró para otro lado
Buscó la manera de orar para que el Señor enviara ángeles celestiales que le libraran de las cadenas y poder escaparse del destino que el Espíritu Santo le estaba mostrando. No, decidió obedecer e ir a las prisiones que ya el Espíritu le estaba diciendo que le iban a acontecer. No importa el sufrimiento, si por causa del sufrimiento me toca predicar a Cristo Jesús. Era lo que transmitía el apóstol Pablo. Y dice, porque esta leve. Hermano, usted me dice, usted me puede decir, claro que sí. ¿Cómo me va a decir que leve, hermano, si ya no aguanto? Pero el Señor reveló en el apóstol escribir porque esta leve. ¿Qué significa leve? Sin que pese mucho. Suavecito, dijo la hermana. Porque esta leve tribulación momentánea. Tiene dos características. El sufrimiento es leve, sin peso, y es momentáneo. O sea, así como tiene un principio, tiene un fin. El problema de nosotros es el trayecto entre el principio y el fin. Ahí es donde nos desviamos, nos desmotivamos, nos desesperanzamos. Ahí es donde nos entra la agonía de no ver que Dios está obrando, sino que Dios obrará cuando finalmente se termine ese momento de agonía. No, hermano, Dios está obrando. En medio de la enfermedad te refugias en el Señor, Dios está obrando. En segundo lugar, tenemos el dolor del alma. Es un dolor que no tiene, que pasa desapercibido a nuestros ojos y a los que nos rodean. Es un dolor que normalmente la medicina, la ciencia, la medicina no puede curar, más allá de que el psiquiatra te mande unas pastillas para dormir. Pero el hecho de que duermas no quiere decir que no estás sintiendo, solamente que estás inconsciente en ese momento. Recordaba las palabras, no sé de quién, yo era pequeño, yo era un muchacho. Yo tuve un tío que murió de cáncer en los huesos, terrible, terrible. Eso era un dolor. Alguien explicaba, yo lo oía, alguien explicaba, eso fue hace como 30 años, 40 años atrás creo. Él explicaba, la persona que está allí, no recuerdo si era un doctor, explicaba que la morfina que se le estaba dando no le aliviaba el dolor, solamente lo aquietaba para que no se quejara. Porque ya era tan fuerte que ya nada, solamente que los músculos se relajaban y ya no podía decir ay, ay. Entonces él decía, prácticamente lo que se le está poniendo a él es para que los que están alrededor descansen del ayayay. Con el dolor del alma a veces ocurre así. Por eso la gente cae en depresión y de la depresión va al suicidio. Porque es un dolor silencioso. Si yo no lo comparto, yo solamente sé que lo tengo. Y puedo estar entre ustedes con una sonrisa, disfrazando la realidad de mi dolor en el alma. Es el dolor en el alma, por ejemplo, en el Proverbio, en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 12, la versión Nueva Biblia Viva, dice, la esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. A veces hay dolor en nuestra alma porque los deseos no fueron cumplidos. Y eso trae, las expectativas no cumplidas, traen frustración a nuestra vida. Esa frustración nos hiere porque quizás no pude mantener mi matrimonio. Esa frustración nos hiere porque veo que se acercan muchas personas a mí y nadie lo hace con sinceridad. Esa frustración nos hiere porque me maltrataron cuando yo era un niño o una niña y ahora hago lo mismo para protegerme. He sido frustrado, he sido castrado en mis emociones. No me permito sentir por nadie más allá de lo que me hicieron sentir a mí, odio, desprecio.
cuando era pequeño, cuando era un adolescente, y me violaron cuando era un adolescente, y me violaron. El tío, el abuelo, el papá, el padrastro, el compañero de clase. Eso amarga el alma y crece dentro del alma lo que el Señor llama raíz de amargura. No se ven. Usted no ve la raíz de los árboles, ¿verdad? Pero son profundas, hasta que empiezan ya a dañar. Hay raíces que empiezan a buscar las tuberías de agua y dañan las tuberías de agua de la casa. Hay raíces que empiezan a crecer descomunalmente y empiezan a dañar el piso, empiezan a sobresalir. Pero comenzó como una semilla pequeña sembrada, una raíz pequeña. Y el Señor nos habla atento contra la raíz de amargura. No podemos dejar que la raíz de amargura controle nuestra vida, mucho menos siendo creyentes en Cristo Jesús. Si hemos sido liberados del pecado, de la muerte, y hemos sido trasladados al reino celestial, podemos luchar contra la depresión. Y cuando yo sienta que no puedo solo, la palabra me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si siento que he sido descuidado, la palabra dice, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. No hay excusa. Si te duele adentro, llama a los ancianos para que oren por ti. El dolor del alma es peligrosísimo cuando no se comparte, porque se va a manifestar, se exterioriza muchas veces de la forma equivocada. Comienzo a herir a las personas, comienzo a alejarme de las personas y a alejar a las personas de mí. El dolor del alma hace que yo me frustre. Y hablaba del alma, el salmista está hablando del alma, haciendo referencia, es una palabra profética del Mesías, el sufrimiento del Mesías, que también su alma se vio tocada por la angustia. Estoy angustiado, dijo el Señor en el monte Getsemaní. Se llevó a 3 de sus discípulos a orar, los dejó en cierto lugar y él se fue a intimar con el Señor, creyendo que la oración de quienes le acompañaban le podían sostener, pero aún así su alma estaba, como dice la palabra profética en el Salmo, turbada, abatida. Pasa sobre mí esta copa, era su oración. El Señor también sintió su alma trastocada. En el libro de los Proverbios, capítulo 12, una hoja hacia atrás, versículo 25, dice, la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. ¿Cuánto necesitamos nosotros la palabra amable centrada en Dios para que alegre nuestro corazón? Cuando la angustia que nos rodea puede hacernos caer en depresión. La depresión es un estado peligrosísimo, muy peligroso. La depresión es un estado donde mi psiquis, el alma, se aísla, se desconecta de todo, incluso de la posibilidad de una esperanza. Todo se ve negro, negativo, malo. No hay forma en que una persona que cae en depresión por sí misma vea algo bueno en su futuro o en su vida. No la hay. Por eso deja de comer, por eso se aísla de las personas. Y usted me dirá, sí, pero no todos nos deprimimos, todos estamos angustiados. Sí, pero en algunos casos, dependiendo de cada persona, caerá o no caerá en el estado profundo de la depresión.
Pero muchas veces nosotros, aunque creamos no haber caído en esos estados de depresión profunda, incluso hemos dicho, me siento como deprimido hoy. No gané. No me sanaron. No encontré el trabajo. Me dejaron. La depresión es un estado que puede tocar la puerta de cualquier persona. De cualquier persona. Y el Señor dice que la angustia deprime. Hermano, y el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado. ¿Ve? Tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo en 2 Corintios, hablando del dolor del alma, le dije que el dolor del alma se proviene, por ejemplo, de expectativas no cumplidas, como la frustración, proviene de la depresión. El dolor del alma, según el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que alimentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le hace falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Es otro elemento que abona al dolor del alma, la tristeza. La tristeza es un sentimiento que es parte de nosotros, hermanos. Yo no estoy diciendo que la tristeza no la podamos sentir. El apóstol Pablo nos habla de dos tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios, que viene en relación al hecho de que produce en nosotros, esa tristeza produce en nosotros arrepentimiento. Estamos tristes porque sé que violé la ley de Dios. Estoy triste porque sé que no le cumplí a Dios, así que eso me lleva a arrepentirme. Esa es el verdadero arrepentimiento. Esa es la tristeza sana que viene de Dios. No lo hice cuando debía hacerlo, no lo hice porque Dios me haya dicho, fui rebelde, me da tristeza y me arrepiento. Pero el apóstol hace un llamado, cuidado, ya va, espérate. La tristeza que se produjo en Judas no lo llevó al arrepentimiento, lo llevó al remordimiento. Y esa tristeza que produjo en Judas arrepentimiento, finalmente lo lleva al suicidio. ¿Se da cuenta la diferencia? Por ahí hay alguien diciendo que fue culpa de la religión porque Judas no acudió a la religión. No, hermano, no le busque cuatro patas al gato. Eso, diga lo que diga, eso es mentira. Hermano, la religión de ese momento le dio los 30 piezas de plata. ¿A quién iba a acudir Judas a devolverle las 30 piezas de plata? ¿A Jesús? Es ilógico, tenía que ir a devolvérselas allá, a tratar de que esa tristeza le echara una tierrita o una capita y se cubriera momentáneamente. Por eso es que cuando los fariseos se lavan las manos, no, nosotros no podemos tocar eso. Vete tú con tu gallo muerto para otro lado. Cuando entonces ellos se lavan las manos, esa tristeza produjo en él remordimiento. Y ese remordimiento lo llevó al suicidio. No fue que no acudió a Dios, desde el principio no quiso acudir a Dios. Pensó en su carne devolver ese dinero en su carne. Ve, el problema de nosotros pensar en nuestra carne y no pensar en el Espíritu, lo que viene del Espíritu. ¿Qué viene del Espíritu? La palabra nos habla del fruto del Espíritu. A ver, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Todas esas semillas de un solo fruto. De un solo fruto, porque es singular, el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Todas esas semillas producen en nosotros algo diferente. Pero de que hay un dolor en el alma, hay un dolor.
es innegable. Voy a terminar con esto. ¿Qué pasa cuando llega a nosotros, a nuestras vidas, el dolor sin una aparente razón? Hemos visto que hay razones que el Señor nos expone: el pecado, para la gloria de Dios, para demostrar que Cristo debe centrarse en nuestra vida cuando llega tanto al cuerpo como al alma. Si nosotros haciendo un examen profundo en nuestras vidas, sea porque estemos sufriendo en nuestro corazón o sea porque estemos sufriendo en nuestro cuerpo, llega ese dolor, no vamos a avanzar hasta que encontremos el por qué. Cuando Job comienza a preguntar ¿por qué, Señor?, sus amigos comenzaron a decirle: Job, tienes que tener algo escondido. No, yo soy justo, yo no he hecho nada malo. Y sus amigos me dicen: claro que sí, porque Dios es más justo y Dios en su justicia no castiga al justo, Dios castiga al injusto. Así que tú tienes algo por allí escondido que ni tú mismo sabes. Lea el libro de Job profundo porque se va a dar cuenta que así le hablaban los amigos a Job. Debes tener algo por allá que ni tú mismo sabes y pecaste contra Dios y por eso estás así. Pero ya nosotros vemos que en el capítulo 1 y en el 2, Dios vuelve a decir de Job: hombre justo, temeroso de mí. No, y por eso Job no encontró, nunca, hermanos, no encontró, nunca. Lea a Job, yo le dije, ya se lo vengo diciendo este año varias veces, ¿quiénes lo han leído? Lea a Job y usted no va a encontrar nunca la respuesta de por qué Job se enfermó. ¿Sabe por qué? Porque lo interesante no es el por qué. No es la razón por la cual Job estaba así lo que interesa. Lo que interesa es el para qué. El para qué produjo en Job aquellas palabras de desnudo vine y desnudo me voy. El para qué produjo en Job aquellas palabras de yo sé que mi Redentor vive. De oídas te había oído. Esas palabras que nos reconfortan nacieron del para qué Job pasaba por allí. El versículo 1 al 3 del capítulo 9 de Job dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podría responder una cosa entre mil. Hermanos, no podemos decirle a Dios por qué. No podemos contender con Dios. No podemos altercar con Dios exigiéndole respuesta que no nos va a dar muchas veces. En el capítulo 40 del mismo libro de Job dice: además respondió Jehová a Job y dijo, mire la respuesta. Siempre la pregunta de Job fue: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Siempre esa pregunta fue en la mayoría de los capítulos. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y continúa una serie de preguntas que le hace Dios a Job, a ver si Job podía responderla. Voy a buscar esa pregunta. Dice: entonces Job respondió a Dios y dijo: he aquí soy insignificante, ¿qué podré responderte? Pongo mi mano en mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé más. Y aún 2 veces, pero no añadiré más. Y a partir del versículo 6 habla Jehová. Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus riñones. Yo te preguntaré y tú me harás saber. ¿Invalidarás mi juicio? ¿Qué podía responder Job? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Qué podía responder Job? Estas son preguntas de Dios. ¿Qué podía responder Job? Si sostienes un brazo como el de Dios
y tu voz atruena como la suya. Adórnate de gloria y majestad, vístete de honra y hermosura. Y continúa hablando. Y continúa más adelante haciendo preguntas a Job. Preguntas retóricas, porque Job no podía responderle. Si nosotros no podemos responderle a Dios, ¿por qué le exigimos que nos diga por qué? Aprendamos del para qué. Isaías 45, 9 al 12 es el último texto para compartir. Una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. El Señor, el Dios Santo de Israel, quien lo formó, dice, ¿van acaso ustedes a pedirme cuenta de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas? Yo creé la tierra y sus habitantes, extendí el cielo con mis manos y mandé a que aparecieran todos los astros. ¿Podemos contender con Dios? ¿Podemos buscar razonamientos que vengan de Él? Trabajemos en el para qué entonces. Estemos conscientes que en nuestro cuerpo, tanto físico como en el alma, estaremos siempre conminados a que se repitan ciclos de sufrimiento y de dolor. Pero estemos seguros que aunque pase por el valle de la sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aunque pase por el valle de la sombra y de muerte. Cierre sus ojos. Yo sé que todos somos afines a este tema. Todos sufrimos. Todos hemos estado enfermos. Todos posiblemente hemos estado adoloridos en nuestra alma. ¿Cuánto estamos apegados a ese dolor? ¿O cuánto estamos negados a ese dolor? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, a entender para qué. Ayúdanos a salir victoriosos de esta leve tribulación momentánea. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe.